Quiero que abran su Biblia, por favor, hermanos, en el libro de Génesis. En el capítulo 50 del libro de Génesis, ¿ya lo tiene? Vamos a leerlo, vamos a hablar, a continuar un poquito con el mensaje del domingo y vamos a ver el final de José, que nos habla de la realidad del perdón y los efectos maravillosos, hermanos, que esto da cuando se perdona de todo corazón. Dice en el verso 15 en adelante: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué hizo José? Y José lloró mientras hablaban. Eran duros de corazón estos tipos, hermano. José ya los había perdonado, pero ellos todavía no olvidaban. Vinieron también sus hermanos, ¿y qué hicieron? Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea que lo que ellos hicieron no estaba bien, pero Dios cambió para hacer lo que vemos hoy, para mantenerles en vida a mucho pueblo. Ahora pues, José los invita y dice: no tengan miedo, yo os cuidaré, sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José, ¿cuántos años? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pueden sentarse, hermanos. Vamos, hermanos, a hablar acerca a continuar hablando de las consecuencias maravillosas, hermanos, de nuestros malos actos, pero hoy quiero hablar, si no perdonamos o la falta de perdón nos trae consecuencias, nos trae consecuencias. Y quiero que vayamos a ver el gran ejemplo que tenemos en José, que es un modelo maravilloso para nosotros, hermanos, y que necesitamos entenderlo y valorarlo en toda su dimensión. Ya platicamos un poquito acerca de lo que hemos aprendido de la experiencia de José,
Y el domingo pasado que hablamos de lo que pudimos haber aprendido, lo primero es que la envidia es algo que no vale la pena. La envidia nos carcome, entonces la falta de perdón trae consecuencias, pero el perdón trae bendición. Dígalo conmigo, la falta de perdón trae consecuencias, pero el perdón trae bendición. El perdón nos garantiza a nosotros, es la llave para encontrar el éxito. Lo que sí es difícil perdonar. Es fácil cuando nosotros queremos pedir que nos perdonen, pero es difícil perdonar. La mujer, dicen en los que estudian esos niveles del carácter del hombre y de la mujer, dicen que la mujer es bien difícil que perdone, bien difícil. Y el hombre es bien difícil que pida perdón. Son situaciones muy complicadas. Pedir perdón yo jamás. No. A mí el que me la hace, me la paga. Y caminamos en esos desniveles que son muy peligrosos y que a veces son muy fáciles de acomodarnos y caminar. Pero mire, José es un ejemplo maravilloso, hermanos, como ya les dije, que es un prototipo de Cristo, de cómo fue vendido por sus propios hermanos, como lo fue Jesús, que fue vendido por su hermano Judas. ¿Por cuántas monedas de plata lo vendió Judas? 30 piezas de plata dieron por Jesús. Y Judas se aprovechó de esa oportunidad para traicionarlo. Muchos han querido argumentar una defensa contra lo que Judas intentó, pero nunca vamos a poder entender ese nivel de vida de lo que realmente fue la intención de Judas. Lo que sí es que fue una traición que trajo consecuencias muy desagradables a Judas. La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. No soportó el haber traicionado a su maestro. Y José es un prototipo de Jesús, es una figura de las muchas que aparecen en el Nuevo Testamento. José, como ya lo estudiamos el domingo pasado, nos habla, hermanos, de cómo fue tratado y cuáles fueron las consecuencias que lo llevaron a ese nivel de vida que él experimentó José, precisamente porque él era hijo de la esposa amada de Jacob. Y José era una persona, hermanos, muy distinguida. Desde muy temprana edad, Dios hablaba a su familia a través de sueños y le hacía ver lo que había por venir. Por eso algunos califican a José como un profeta. Cuando le preguntan a Jesús que si él era el profeta, él es el profeta de profetas, él es la esencia de todas las profecías, él es el cumplimiento. Y José hace el trabajo no solamente de protector, de escudo, sino también de profeta. Cuando les habla y les dice a ellos: yo voy a morir, mas Dios os ciertamente visitará. Esto nos habla del distintivo de José, hermanos, que él tenía un concepto de Dios muy especial, en el sentido de que Dios no olvidaba nunca sus promesas y que Dios las iba a cumplir. Y ahí es donde José logró caminar siempre en ese concepto de definición en cuanto a lo que era Dios para él. Ahora, la Biblia nos enseña muchas cosas, hermanos, sobre el hecho de que siempre debemos mantenernos firmes en los valores que vienen de Dios. Siempre debemos mantenernos firmes en los valores. José mantuvo muy en alto ese valor, hermanos, de la integridad, de la santidad. A pesar de la distancia que él vivió de su familia, de no estar en el ambiente de los que lo conocían, mas sin embargo José
mantuvo siempre una actitud correcta, hermanos, de santidad. Ahora, hay un pensamiento para nosotros de lo que Dios siempre exige, y quiero que vaya conmigo rápidamente, hermanos, al libro de Deuteronomio, que ahí está enseguidita. Deuteronomio, capítulo número 7, por favor, si son tan amables. Fíjese lo que Dios pide para el pueblo de Israel. Versos ahí, ¿lo tiene? Lo leemos juntos, dice, porque tú eres pueblo santo, o sea, un pueblo consagrado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿qué dice? Para hacerle un pueblo especial. ¿Para qué dice ahí? Para eso precisamente, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí debe ser la diferencia, hermanos, y que deben marcarnos a nosotros también. No podemos ser igual que los demás. Para eso nos sacó Dios de ahí, para ser un pueblo diferente, para vivir de manera diferente, para hablar de una manera diferente, porque nuestra esperanza no es como la de los hombres ordinarios, sino que nuestra esperanza está en Dios. Nosotros no somos de aquí, no porque nosotros queramos calificarnos así, sino porque el Señor claramente lo dijo. Así lo dijo el Señor, que Dios quiere un pueblo especial. Dios exige también una iglesia santa. Vosotros sois, dice el apóstol Pedro, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es Él el que nos sacó, Él es el que nos llamó, Él es el que nos consagra, Él es el que cada día trabaja con nosotros para ser un pueblo que marque la diferencia. Cuando nosotros analizamos esto, hermanos, de la consagración, como lo fue en el caso de José, que fue un hombre escogido por Dios para hacer un trabajo especial en un momento muy necesario, pero José siempre nos enseña que lo importante es mantenernos firmes en los valores que vienen de Dios. En tercer lugar, José nos enseña que debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios. Jamás debemos claudicar, hermanos, debemos mantener firme nuestra fe en Dios. Dios nunca nos va a dejar. Así lo dice. Así lo aprendieron aquellos que nos enseñan a nosotros. Por eso los profetas, cuando hablan de Dios, dicen: bienaventurado el hombre que confía en Jehová su Dios. Porque es la fe la que nos debe empujarnos a mantener siempre abiertas nuestras puertas, nuestro corazón, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Hay una cuarta enseñanza que aprendimos el domingo, y es que debemos estar vigilantes. Debemos ser siempre atalayas, hermano, porque siempre van a venir tentaciones, siempre van a venir a nuestra vida ofertas que nos van a hacer claudicar en nuestra fe. Porque el diablo anda buscando siempre la manera de hacernos caer. Dice el apóstol Pablo que él lanza dardos envenenados, dardos de fuego. ¿Para qué? Para hacernos claudicar, para hacernos dudar. Y el temor, cuando éste se apodera de nosotros, hermanos, nos va a hacer dudar de la fidelidad de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Pero también nos dice que debemos estar siempre dispuestos a perdonar. Y quiero que vayamos, hermanos, a algunas citas que quiero compartir con ustedes rápidamente. Y fíjese que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar.
¿Dónde viene la oración del Padre Nuestro? Lucas, ¿qué? Búsquenlo por favor ustedes ahí. ¿Lucas qué? Cuando ahí nos enseña y nos dice, Mateo 6:15, vamos a leer. Eso se lo saben de memoria, ¿no? Mateo 6:15, ¿qué dice? Mas si no, ¿qué? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco, ¿qué? Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es necesario que nosotros le demos un valor. Si nosotros no perdonamos, hermanos, créalo, tampoco Dios nos va a perdonar. Por mucho que nosotros hagamos para el bien de la obra, si no ejercemos la llave de la autoridad del perdón, no hay perdón para nosotros. El perdón está en relación, es relacional. Si yo no perdono, Dios no me va a perdonar jamás. Ahí lo dice, lo leemos nuevamente, léanlo ustedes, ¿qué dice? Fíjese, por eso hay gente que por más que avanza en la vida cristiana, siente como que está igual que al principio, porque el perdón no ha llegado a su vida. Cuando el perdón llega a nuestra vida, otra cosa sucede. El perdón es necesario. La oración del Padre Nuestro es: perdónanos, así como también nosotros perdonamos a quién. Y de ahí sigue el otro nivel que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es el círculo en el que nosotros podemos caminar y Dios es el único que nos va a librar. Por eso cuando usted y yo leemos, hermanos, en Génesis, en el capítulo 50, estos hombres al quien José ya les había perdonado, ellos, hermanos, hicieron todo lo posible para mantenerse seguros. Ellos no conocían a José. Vea usted el verso 15 nuevamente, lo que dice en el capítulo 50, verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ¿qué dijeron ellos? Se apoderó de ellos el temor. Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hermanos, el perdón, hermanos, quizá no puede cambiar el pasado, pero sí puede mejorar nuestro futuro. El perdón quizá no cambia nuestro pasado, pero sí puede mejorar nuestro futuro. ¿Qué gano con perdonar? Bueno, perdonar cambiará mi destino eterno. No va a cambiar mi pasado, es cierto, pero sí puede cambiar mi futuro. Y el futuro, hermanos, está ya claramente manejado por Dios y diseñado en el programa de Dios. Y el Señor Jesús vino a dar claridad en cuanto a ese misterio maravilloso del perdón. Y el Señor lo elabora muy bien, y un acercamiento genuino con Dios, y le dice: cuando oren, oren así. Y hay una serie de revelaciones en esta oración que es muy interesante. Esta oración del Padre Nuestro, hermanos, se desprende de una parábola que Jesús narró, de lo que es el poder maravilloso de la oración. Pero la oración se envuelve, para que sea realmente efectiva, en el lazo maravilloso de la llave del perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más dice? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, dice, en el cielo. El pan nuestro de cada día, dice, ¿qué? Dánoslo hoy. Y luego entra a esa revelación. ¿Y qué dice? Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, hermano, nos las podemos pasar toda la vida nosotros aquí.
Yo predicando y ustedes cantando, tocando, los músicos y grupos de alabanza y más, pero si nosotros no hemos experimentado esa llave del perdón, no viene la bendición de Dios. No viene la bendición de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. La gente mala y perversa, hermanos, no logra nunca dimensionar lo que es la bendición del perdón. La falta del perdón trae consecuencias. ¿Sabe qué refleja eso, hermanos, que usted y yo estamos leyendo? Que ellos no habían perdonado a José. Ellos no habían perdonado a José. ¿Por qué? Vivían envueltos en miedos y en temores. Y el amor es precisamente, hermanos, pudiéramos decir en términos de lo que dicen los, ¿cómo le llaman? Los nutriólogos. El amor es el valor agregado, es lo que le da la diferencia. Yo puedo decir, bueno, sí, te perdono, pero si no hay dentro del perdón el amor es el que echa fuera el temor y el miedo. Nosotros cantábamos un coro, ¿se acuerda? Muy bonito. Ya no hay temores en mi ser. Si mi Jesús conmigo, ya no hay temores. Porque Jesús conmigo. Y el apóstol Pablo nos habla de esa fuerza poderosa del amor, que es el amor que les he dicho yo, que es la que. ¿El amor qué es? ¿Qué les he dicho? Es la fuerza más poderosa del universo. El amor es lo único que puede garantizar. Si nosotros, hermanos, actuamos queriendo perdonar y no está en nosotros la esencia del amor, que es lo que hace que el temor y el miedo se disipen, se desaparezcan de nosotros. No quiere decir que no nos demos cuenta. Sí, dimensionamos. José no había olvidado nunca eso, pero José ya los había perdonado. Ellos no habían dimensionado eso. Mire lo que dice el verso 16, cómo ellos temerosos enviaron a decir a José, no tuvieron el valor de presentarse, sino que enviaron mensajeros. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ahí está el miedo todavía apoderándose de ellos. Cuando hay un perdón genuino, hermanos, viene la bendición de Dios. Y la falta de perdón trae consecuencias muy lamentables. Ahora, en segundo lugar, si nosotros no perdonamos, esto nos afectará en nuestra buena relación con los demás. Vaya conmigo, por favor, a Efesios 4:32. Efesios, ¿qué les dije? Fíjese lo que dice Efesios 4:32. Léalo conmigo. Antes bien, sed benignos. ¿Quiénes? ¿Qué más dice ahí? Misericordiosos. ¿Qué más dice ahí? Perdonaos unos a otros, como también ¿quién? Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién? Ese es un texto, hermanos, muy completo, que nos habla este secreto. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Dígalo conmigo. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Yo les podría hacer una pregunta tipo evangelística. ¿Cuántos creen que Dios ya los perdonó? Todos vamos a decir amén, pero usted ya perdonó. Hay cosas muy secretas que Dios sí conoce. Es necesario, hermanos, que nos metamos de vez en cuando al laboratorio de Dios, porque las apariencias ¿qué? Engañan. Yo los veo muy lindos ustedes, pero quién sabe qué escondan. Quién sabe. Se ríen lindo, parecen angelitos, pero los ángeles caídos también se ven lindos. ¿No serán ustedes la encarnación de ángeles caídos, hermano? Santo Dios, dice el hermano. ¿Quién sabe? Un día que escuché una historia que ya les he compartido muchas veces,
Y eso es el testimonio de una joven. A una jovencita bien linda, hermanos, preciosa, trabajaba con los niños, como era una líder natural para los niños. Por eso desde ahí yo me doy cuenta que no todo es lo que se dice. Y ella escuchó el mensaje, Dios me dio gracia y hablé acerca de la liberación. Y hablé del poder de Dios, del Espíritu Santo. Y un día después de que prediqué ahí, Dios derramó de su Espíritu sobre los muchachos. Y ella estaba ahí en el altar, muy linda, muy bella, ella, su carácter muy hermoso. El pastor me compartía y me decía, esa niña es la que más colabora, es muy fiel, muy responsable, muy todo, pero tiene algo que no sé qué, que le impide desarrollar. Fíjese, ponga atención a esto porque eso a mí me ayudó a desbloquearme, a desbloquearme. Yo estaba convencido que lo que yo creía era lo correcto, pero estaba en un capricho, en una necedad, que a veces no nos damos cuenta, hermanos, en esa falsa humildad con la verdadera humildad. Mire, la línea es bien delgadita, se parecen pero no son. Y ella vino y me dijo que ella no podía servir al Señor, que ella cuando era joven, que terminó aquí en la universidad la carrera de licenciada en administración de empresas, todas sus amigas encontraron trabajo inmediatamente, solo ella no, batalló mucho hasta que se agotó todos sus recursos. Y un día desesperada llegó a su casa después de que todas sus amigas le hablaban, ya encontré trabajo, ya me contrataron, ya hice, ya firmé allá, y ella por más que metía solicitudes aquí y allá y ya de lo que fuera, nadie le llamaba. Y la desesperación la hizo actuar de manera equivocada. Llegó a su casa enojada, llorando. Su mamá muy linda le ofreció de cenar y dijo, no, no me des nada, no tengo hambre. Y me encerré en el cuarto y lloré y llena de coraje, le reclamé a Dios y le dije, si tú no me vas a ayudar, entonces Satanás te pido que tú me ayudes. Si tienes poder, ayúdame. A veces no sabemos lo que decimos. Y dijo, hermano, al siguiente día, ahí en esa oficina ella me contó esa historia. Y al siguiente día me llovieron ofertas de trabajo. Ganaba el doble, el triple. Algunos me decían, lo que tú quieras ganar. Y comencé a ganar mucho dinero. Me perdí en el alcohol, en la droga, en la vida social de los viernes me perdí hasta el domingo. Lunes por la madrugada llegaba a casa y mi madre preocupada. Hasta que un día en el programa de radio que el hermano Abel tenía, y después escuchaba el programa suyo, Una luz de esperanza. Ese día yo ya estaba desesperada, angustiada. Y esos programas de radio que yo prendí el radio de manera, pues, nomás por no dejar. Y esa mañana Dios habló a mi vida. Pero ¿sabe qué? Yo me hice cristiana, me bauticé, estoy sirviendo en la iglesia, pero tengo un problema que me bloquea, que cuando vienen las bendiciones de Dios, porque el pastor y los que van a predicar insisten en el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es esencial, no porque yo lo diga, el Señor Jesucristo lo dijo. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando reciban un diplomado, un doctorado no, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en donde, Jerusalén. Y comienza todo ese formato de Dios. Y dice claramente ella que cuando todos reciben el bautismo, ella no puede, porque cuando está en el momento de la unción, como el domingo pasado, pero ella me lo contaba, hermanos, en lágrimas, llorando, angustiada. A mí me asustaba la forma en que ella estaba expresando, le dijo, porque cuando yo estoy a punto de recibir el bautismo, hay una voz gruesa que se oye en mi oído y me dice, mira, tú puedes hacer lo que quieras, nomás no se te olvide que tú eres mía. Esa es la voz de Satanás que me decía, porque yo hice pacto con él, hice pacto de sangre con él.
No sé cómo liberarme de esto. Sirviendo al Señor. Era maestra de niños. Ahí sirviendo, atendiendo a los niños de la iglesia. Y ella había hecho un pacto con Satanás y usted, ni yo, ni el pastor, ni nadie sabíamos. El pastor decía, yo la noto extraña, yo noto algo raro en ella, pero no logro descifrar qué es. Hay un enigma en ella. Y me decía, si tienes manera de hablar con ella, habla. Le dije, no, tú eres el pastor, yo no tengo por qué hablar. Hasta que ella vino solita a buscarme. Le hablé al pastor y le dije, aquí está la hermana, la joven. Dijo, pues atiéndela, yo ya hice lo que pude. ¿Se fija cómo las apariencias engañan? Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la falta del perdón trae consecuencias. Si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará. Es bien difícil. Ya les dije a ustedes, hermanas, que las mujeres es bien difícil que perdonen. Bien difícil. Y a los hombres es bien difícil que podamos pedir perdón. Es bien difícil. Pero cuando logramos salir de ese estrato y logramos pasar el otro nivel, el perdón trae bendición. Es cierto que el perdón no va a cambiar nuestro pasado, pero sí va a cambiar mi futuro. Dígalo conmigo, el perdón no cambiará mi pasado, pero sí cambiará mi futuro. Ahora quiero que vayamos a ver otra cita más en Primera de Juan 2:9. Esto lo saco a colación, hermanos, porque los hermanos de José, que no eran pocos, eran 11, no sabían realmente si José les había perdonado. Tenían miedo, tenían temor. Todavía el pecado del pasado los arrastraba. Pero mire lo que dice Primera de Juan. Es un pasaje que no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Qué dice? Les dije Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿dónde? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él, ¿qué dice, hermanos? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. Si nosotros no perdonamos, esto afectará nuestra buena relación con los demás. José les habla a sus hermanos y les dice, no tengan temor, no tienen por qué apelar a mi padre, yo ya les perdoné. Ahora fíjense, hermanos, ¿de qué edad murió José? Ayúdame un matemático ahí que trae calculadora. ¿De cuántos años murió José, hermano? 110. Ya les dije el domingo pasado, ¿cuántos años tenía José cuando tuvo los primeros sueños? ¿Y cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17 años. Lo aborrecían porque Dios hablaba con él. La gente nos va a aborrecer cuando ve las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Aún sus propios hermanos, como en el caso de José. Y hasta los 30 años, pasaron cerca de 20 años. 20 años, hermano, para que Dios levantara a José. Y es entonces cuando el apóstol Pablo nos comparte esta bendición que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos, ¿qué les dije? 8, ¿qué? 8:28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Hermano, no debemos nunca renegar. Y es lo que está haciendo nuevamente José, dándonos una enseñanza maravillosa. En el verso 21 del capítulo 50 de Génesis, mire la invitación que les hace José. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló ¿a dónde? Al corazón. La sinceridad, hermanos, es muy importante. Es importante que nosotros aprendamos a ser sinceros. Dígame usted que si no se lastiman. Sí se lastiman, hermanos. José era una persona muy sensible. Una persona muy sensible.
Mire, yo aquí lo encuentro en el verso 17, hermana. Ahí vamos a leerlo, dice: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. ¿Usted cree que Jacob iba a decir eso? Y sus pecados, dice, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué hizo José? Y José estaba llorando, era bien sentimental. Le dolía que sus propios hermanos pensaran eso de él. ¿Cómo es posible que ustedes, mire, la gente a veces piensa que va a abusar de uno? No, hermanos, créanlo. Dios nunca va a permitir que la gente mala abuse de uno. Dios a veces va a permitir ciertas cosas para que nosotros podamos entender. Ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido. Y claramente la Biblia nos enseña: no te impacientes a causa de los, ni tengas envidia de ellos. Este tiempo de crisis, hermano, es el tiempo mejor para la iglesia. Porque en el tiempo de crisis, de más tinieblas, es cuando la iglesia va a brillar en toda su magnitud. Aquí es donde vamos a saber quiénes realmente son lo que son. ¿A qué me refiero? Quiénes realmente somos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y quienes solamente están aparentando, fingiendo, simulando. Y realmente, porque viene el momento en que viene la criba, y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente somos o no somos. Nadie está obligado a hacer cosas que no son de su agrado. Pero mire, vayamos ya para terminar. Todos debemos aprender a perdonar para ser bendecidos. Dígalo conmigo: todos debemos aprender a perdonar para ser bendecidos. ¿Qué digo que debemos aprender, hermanos? Porque esto de perdonar es un arte. No se trata de simular o aparentar. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. En el verso 60. Algunos ni sabían que tenía 60 versículos, ¿verdad? Fíjese lo que hizo Esteban. ¿Qué hizo Esteban cuando fue apedreado? Puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué les dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? ¿Dice que murió? No, dice que durmió. Esto nos habla de la bendición. Debemos nosotros aprender a perdonar para ser realmente bendecidos, amados hermanos. Debemos aprender a perdonar. La Biblia nos da una cátedra precisamente de lo que es la bendición del perdón. Ahora, es importante que nosotros podamos entender esa bendición. Perdonar a los demás, no como yo quiera, sino como la Biblia dice que debemos de perdonar. Vamos a ver ahí lo que nos regala el apóstol Pablo en Colosenses 2:13. Colosenses, les dije. Fíjese lo que nos dice Pablo en esta preciosa carta acerca de la plenitud de la vida en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y luego, ¿qué dice? Perdonaos todos los pecados. En Jesús nosotros tenemos, amados hermanos, esa garantía de vida. La falta de un espíritu perdonador, hermanos, puede traer consecuencias para nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a perdonar. No se trata, el perdón no es una disculpa, el perdón es olvidar todo y no crear en nosotros esas ideas vagas, amados hermanos, de sed de venganza o de ira. Para nada. El perdón debe traer a nuestra vida esa bendición del cielo. La Biblia nos dice que esa es la manera en que nosotros podemos ser bendecidos. Jesús dijo claramente: mas si no perdonáis, esto implica consecuencias, dice. Mas si no os perdonáis,
Dice, esto implica, nos habla el Señor, de consecuencias. Si no aprendemos a perdonar a los demás, según la Biblia, nos traerá consecuencias muy lamentables. Mire, hermano, acuérdese de algo que yo les compartí que he aprendido. Dios va a permitir que nosotros hagamos todo lo que queramos. Dios nunca nos va a impedir. Dios nos invita a que no hagamos lo malo. Así lo dijo siempre al pueblo de Israel. Le dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Y el consejo de Dios dice, escoge la vida. Pero el pueblo, ¿qué dijo? No, nosotros queremos hacer lo que queramos. Dijo, bueno, hagan lo que quieran, pero van a tener que recibir las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios quiere siempre lo mejor. La falta de perdón trae consecuencias a nuestra vida. Vamos a leer una vez más Mateo 6:12, por favor. La oración, ¿verdad? ¿Qué dice? Perdonaos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos aprender a perdonar. Muchas ofensas, hermanos, pueden cometerse contra nosotros, aún de nuestros propios hermanos en la fe. Por lo que eso podría ser también, hermanos, quizá nuestra confusión de decir, bueno, yo le puedo perdonar a todos los demás, pero a ellos, ¿por qué lo hacen? Si no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Vamos a leer Lucas 6:37, por favor. Lucas 6:37. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Fíjese lo que dice Lucas 6:37. Fíjese la invitación que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué más? No condenéis. Y luego dice, perdonad y seréis perdonados. Esto habla de que ellos, los hermanos de José, estaban envueltos en un sentimiento que se llama remordimiento. Ya hemos dicho muchas veces eso, que hay gente que en el altar llora lágrimas de remordimiento, le remuerde la conciencia, pero no hay lágrimas de arrepentimiento. Por eso esa persona, cuando después de que descansa y llora, vuelve a hacer lo mismo. Y dice uno, bueno, pues no estuvo llorando en el altar, no estuvo ahí, no se bautizó en agua. Pues sí, pero no se arrepintió. Por eso sigue pensando igual que antes. Por eso sigue siendo la misma persona que antes. Dice, pero ¿cómo? Es que hay lágrimas de remordimiento, pero no hay lágrimas de arrepentimiento. Arrepentimiento es una transformación genuina, un cambio profundo en nuestra vida. Nosotros en nuestro pastorado hemos visto mucha gente que hemos bautizado y ha cambiado. El proceso es lento, el proceso de cambio es lento, no crea que es de la noche a la mañana, es lento. ¿Qué les dije, Marcos, verdad? Ya se me perdió el hermano Marcos aquí. Aquí está ya. Marcos 11:25. Vamos a leerlo juntos. Mire lo que dice Marcos 11:25. Aleluya. Cuando estéis orando, ¿qué dice? Subraye eso, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? A vosotros. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dicen? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestro. Digo, más claro, ni el agua.
tenemos que aprender a perdonar. Créanlo, es un arte, no es fácil, hermano. Es bien difícil. 20 años pasaron en el tiempo de José para que sus hermanos entendieran que Dios había escogido a José para algo grandioso. Pero ¿sabe por qué Dios escogió a José? Porque Dios conoce el corazón. De tal manera que cuando sus hermanos regresaron a buscarlo, que regresaron en busca de ayuda, José los reconoció. Ellos no lo reconocieron, pero José sí los reconoció. E inmediatamente, hermanos, en su corazón no había nunca el deseo de venganza. Es el corazón limpio de José. Solamente los hizo pasar por pruebas donde se cimbraron. Y finalmente José ya no soportó hacerlo sufrir tanto a sus hermanos, que eran malvados, eran crueles, eran sanguinarios, eran traidores, eran de lo perversos, hermano. Pero José los perdonó, los abrazó, lloró con ellos. Pero ellos no alcanzaban a entender qué se traerá José. ¿Por qué actúa de esa manera? ¿No será que es un hipócrita? El hombre que tiene mal la cabeza nunca va a entender las cosas que son de Dios. Y es ahí donde José los envuelve y les dice: no, hombre, es que para eso Dios los usó. Ya leímos el pasaje, vaya conmigo por favor, cómo José lo interpreta. Mire, en el verso 19 del capítulo 50 de Génesis, que es el original que estamos leyendo, fíjese la respuesta de José. José los anima y les dice: no teman. Y luego dice José: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora lean ustedes el verso 20 que dice: vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, no está justificándolos. Ustedes hicieron mal contra mí, pero hay una diferencia tremenda en esto. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios es el que transforma todo aquello que la gente desea nuestro mal para bien. Hay gente que va a buscar avergonzarnos, pero si Dios está con nosotros, nunca lo van a lograr, porque Dios va a honrar a los que le honran. Dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y les vuelve a animar en el verso 21 y le dice: no tengan miedo. No tengan miedo. Ahora, fíjense, hermanos, la falta de oración también afecta nuestras oraciones. Cuando usted está orando y orando, pero no hay en nosotros esa actitud del perdón, va a afectar nuestras oraciones. Si queremos sentirnos libres de todo lo que nos perjudica, en nuestras oraciones debemos clamar a Dios, pero debemos sentirnos libres también en nuestra oración. Fíjese, hermanos, vaya conmigo a una frase muy interesante de Pedro, primera de Pedro 3:7. Fíjese lo que dice en relación a esto. Nosotros hemos dicho siempre que la oración, el poder del cristiano está en la oración. Pero mire lo que dice Pedro, si ya lo tiene, vamos a leer. Vosotros, maridos, igualmente, ¿qué dice? Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Lo único que va a estorbar, hermano, nuestras oraciones es la falta de perdón entre los matrimonios. No solamente entre los matrimonios, sino entre los diferentes miembros de la familia y aún también dentro de la iglesia. Ya leímos el pasaje que dice: si andamos en luz como Él está en luz, tendremos comunión pues unos con los otros. Ahora, ¿qué puede perjudicarnos? Necesitamos de amor, amados hermanos, para poder también nosotros perdonar. Primera de Juan 3:4. Y con eso finalizo. Primera de Juan 3:4. Fíjese nada más lo que dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado, ¿qué?
Pues el pecado es, y sabéis que Él apareció para quitar, y que dice, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Ahora, fíjense, hermanos, para que entendamos bien esto. Cuando nosotros somos perdonados, no quiere decir, hermanos, porque es lo que nos dice Juan aquí. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Si alguno ha cometido pecado, dice, abogado tenemos. Pero el que practique el pecado, dice, ese es del diablo. Cuando nosotros somos perdonados, Dios no nos va a quitar el deseo de pecar. No, no lo va a quitar. Es algo natural en nosotros con el que vamos a luchar. Acuérdense que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les habla de esa manera, porque lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer, miserable de mí, hay una ley dentro de mí que me está dominando. Pero dice, yo descubrí que hay una ley superior a la mía, de mis deseos, de mi conciencia, que es la ley del Espíritu. Por eso el Señor establece que cuando el Espíritu viene sobre nosotros, Él nos guiará. Lo que sí va a suceder, que cuando usted y yo entramos en esa relación con Dios por el arrepentimiento y el perdón, lo que sí va a quitar Dios de nosotros, hermanos, no es el deseo de pecar. Eso no se va a quitar nunca. Pero sí nos va a quitar el placer de pecar. Antes, que no conocíamos a Dios, nos daba placer hacer esto, aquello. Todo lo malo para nosotros era placer. Lo hacíamos con gozo, lo hacíamos con alegría. Pero cuando viene ya la luz de Dios, el conocimiento de Dios, y hay en nosotros un arrepentimiento genuino, lo que hay en nosotros, hermanos, es que se quita ese estigma del gozo, del placer de pecar. Nos duele cuando cometemos pecado. Nos duele cuando hacemos algo malo. Nos duele cuando ofendemos a alguien. Nos duele y hay algo en nosotros que se llama conciencia, que nos lastima, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque es esa ley, porque Dios ha puesto en nosotros ese deseo de ya no más pecar. Es ahí donde nosotros debemos caminar. Es ahí donde nosotros debemos de permanecer. No crean que fue fácil, hermanos, para José ejercer esto que yo les digo que es un arte, que es el perdonar. Mire, vamos a ver ahí. Yo ya me quiero callar, hermanos. Pero hay una cita más ahí en, ¿qué les dije? Génesis. Génesis 42. Fíjese lo que hizo José. Génesis 42, 24. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ahí su Biblia? Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó. Fíjese. Ahí está la primera vez que lloró. Ahora vaya conmigo al 43, capítulo 43, verso 30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron, ¿qué dice ahí? A causa de su hermano, y buscó ¿qué? ¿Dónde llorar? Y entró en su cámara y lloró ahí. Ahora vaya conmigo al 45, 3.
Él lo tiene. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando José logró identificar a sus hermanos, hermano, lo vemos ya que José tuvo que llorar 3 veces. Estas 2 veces, y la última cuando ya estaba en el lecho de muerte, volvió nuevamente José a llorar, en lo que hemos leído en el capítulo 50, porque ellos no alcanzaban a entender que José realmente los había perdonado. Es bien difícil que la gente pueda valorar esto. Yo no creo, pues créalo, José nos da una muestra de lo que es realmente el perdón. Debemos perdonar para que no tengamos consecuencias malas, hermano. Para que no tengamos consecuencias malas. El perdón nos va a proyectar hacia un mejor futuro. Dígalo conmigo y nos ponemos de pie para orar ya. El perdón no puede cambiar mi pasado, pero sí puede cambiar mi futuro. ¿Quiere estar en pie conmigo? El perdón, hermanos, no se trata de que nosotros olvidemos, no, ahí quedan esas cicatrices, pero Dios va a fortalecer nuestra vida. Es necesario perdonar, perdonar y perdonar. ¿Quiere estar en pie? Y ¿por qué no venimos aquí al altar y esperamos a los niños mientras los músicos nos ayudan a tocar? Qué bonita enseñanza la de José, que murió a la edad de 110 años. Fíjese, muchos años. A los 30 años vivió con sus hermanos y con su padre 80 años más. Qué bendición. Vamos a estar aquí en el altar. Quizá usted necesite la ayuda de alguien para perdonar. Yo conozco de gente que dice: hermano, yo no voy a perdonar esto jamás. Bueno, ese es su problema. Yo le invito para que perdone. Si nosotros perdonamos, vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Debemos aprender a perdonar para evitar las consecuencias de la falta de perdón. Perdonar con todo nuestro corazón. Decirle a Dios: ayúdame. Quizá todavía estás sometido en esa prisión de un pasado triste, doloroso. Pues hoy es el momento de ser libre. Quizá tus padres te hirieron, te lastimaron. Quizá tus hijos te lastimaron. Quizá tus hermanos, alguien de tu familia. Debemos aprender a perdonar para evitar las consecuencias de la falta de perdón. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Habla por favor a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Siga orando, siga orando. Solo usted y Dios saben lo que hay dentro de su corazón. Muchas veces tratamos de ocultarlo, tratamos de negarlo, tratamos de ignorarlo, pero cuando vemos a las personas que tal vez nos han dañado, que con nuestros labios decimos que no pasa nada, pero muy dentro de nosotros empieza a removerse alguna situación, empieza a recordar nuestra mente alguna situación difícil, que solamente Dios es el único que nos puede ayudar a perdonar. Nada es fácil, pero en el Señor todo es posible. Nada es fácil, pero en el Señor todo es posible. Abra su corazón delante del Señor y entréguele ese dolor, ese resentimiento. Entréguele al Señor esa situación difícil.
donde suceden